lo que sucede en la Fiscalía y si acaso lo que hemos visto el día de hoy puede dar pie a un mejor clima de colaboración entre los fiscales que componen la Junta de Fiscales Supremos o si ella es escéptica todavía al respecto. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, muy buenas noches. Bueno, me alegro que finalmente se haya dado cumplimiento a reintegrar a la doctora Benavides como fiscal suprema y me parece bien en el fondo, primero su pedido de ayer en el sentido de me reintegro pero defínanme a qué fiscalía voy. Y me parece bien que en una decisión no necesariamente se haya dicho, mira, para los demócratas su presencia en el jurado de las elecciones era una garantía, porque creo que es una mujer que cuidaría la pulcritud del proceso electoral. Pero me parece muy justo su derecho de reincorporarse, ella incluso tiene una pretensión mayor, a ejercer una función en el área en la cual ella es especialista, que creo que es lo penal. Sí. Y en consecuencia me parece bien que haya, me imagino, ha habido un debate y se haya considerado que si una fiscal fue desplazada, incluso de la categoría mayor de fiscal de la Nación, se le reponga su función. Lo deseable, queridos amigos y querida Mávila, es que encontremos orden, menos conflicto y menos polarización en una institución que tiene una tarea tan importante y que nos tiene a los ciudadanos muy preocupados porque no se puede combatir el crimen con fiscales al más alto nivel enfrentados en una guerra más política y personal que, por supuesto, con un debate institucional. Ahora, sobre la asignación, digamos, o el hecho de que ella se incorporara como representante del Ministerio Público del Jurado Nacional de Elecciones, usted ha defendido la garantía que ofrece su presencia allí, pero hay quienes cuestionan que el solo hecho, por ejemplo, de que Jorge del Castillo haya sido su abogado, ya le quitaría imparcialidad a la presencia de Patricia Benavides en el jurado. ¿No es un cuestionamiento válido? No me parece, yo creo que ella ha tenido un equipo de abogados, dos de los cuales han sido distinguidos militantes de un partido político, el APRA, Jorge del Castillo y el doctor Abanto, pero hay una serie de otros abogados y, por supuesto, como soy una política que ejerce su profesión, defiendo plenamente el derecho de quienes lo hacen de igual manera. A mí lo que me parece central es que se restituya el orden en la Fiscalía, que se cumpla, como se ha cumplido ya el mandato de la Junta de Justicia en el sentido de reincorporarla como fiscal suprema, y que comience a cumplir su función. Tengo la impresión que va a haber una suerte de recomposición de esa junta de fiscales en el tiempo, no solo porque se está reincorporando la doctora Benavides, sino porque también hay un par de fiscales más. Entiendo que el doctor Ramos Heredia y alguien más que tienen acción, no sé si ganada o a portas de lograr un resultado, y eso podría cambiar la composición. Y en consecuencia la Fiscalía tiene que ver cómo provee las vacantes necesarias en esa función. El cargo importantísimo, no importante, importantísimo de quien representa al Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, bien puede decidirse entre titulares o provisionales, solo pidiendo que actúen con prolijidad, con imparcialidad y con objetividad. ¿Cuál es su juicio sobre la actuación que en toda esta historia y en estas diferencias que hemos conocido recientemente ha cumplido la doctora Espinosa, que es la titular del Ministerio Público? Yo estoy, desde un punto de vista jurídico, con la posición de la doctora Benavides. Podría haber sido discutible si la reincorporación automática se producía o no al cargo de fiscal de la Nación, porque en efecto en el camino había habido una junta de fiscales que había nombrado a la junta a la fiscal de la Nación. Pero me parece que era de toda justicia que si había habido un vicio en ese procedimiento exprés por el cual la fiscal fue sacada, la Junta de Justicia corrigiera ese error y se le repusiera. La actuación de la fiscal Espinosa no me ha parecido correcta porque creo que se ha sumado no con la objetividad de quien es la conductora de la institución, sino quien parecía ser la lideresa de uno de los bandos, de uno de los grupos, de una de las facciones al interior del Ministerio Público, con lo cual ya perdió la categoría de la conductora de la institución para ser uno de los grupos en conflicto. ¿Queda golpeada su imagen? Sin duda alguna. Pero lo que es más importante, como política y como abogada en ejercicio, yo lamento muchísimo la fragilidad y la debilidad del Ministerio Público. Es una institución demasiado importante en un país que tiene que enfrentar el crimen organizado para que encontremos una fiscalía dividida, enfrentada, con facciones, con posiciones altamente politizadas. Eso es nefasto. Creo que el próximo gobierno, hay una comisión en el Congreso que está actuando, me parece que podrá dar algunos elementos, difícilmente tendrá la legitimidad para hacerlo,
Pero yo sí creo que el próximo... Para la reforma del sistema de Así lo justicia creo. se refiere. Pero yo sí creo que el próximo gobierno y el próximo parlamento, con toda prolijidad, van a tener que dar pasos para una reforma muy medular del Poder Judicial y del Ministerio Público, que no pasa, por supuesto, por sumarse a esta bronca de facciones, sino pensar qué Corte Suprema queremos, qué Junta de Fiscales queremos, cómo se agiliza el proceso judicial que hoy camina hacia la oralidad. Es decir, hay muchísimos cambios medulares que hacer. Y finalmente, cómo se ataca la provisionalidad que le quita independencia a los jueces. O sea, es un gran tema nacional. Sí. Y a propósito de ello, hemos conversado con el general Quiabra, sí, que ahora es la figura, nuestro digamos, candidato. El candidato de esta alianza que se ha inscrito, que es la única, creo que ha logrado movilizar o reunir a tres fuerzas políticas. Es correcto. Y él decía que era importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial formen parte de... Él creía en la no intromisión. Cuando le preguntamos por la reforma de justicia, él decía que lo más saludable era que los propios organismos que conocen cuáles son sus problemas sean los que se reformaran. A ver, en nuestro país hemos ensayado de todo, ¿no? Porque la reforma puede ser un membrete general o pueden ser cosas muy específicas. Permítame poner algunos ejemplos de mi experiencia profesional. ¿Quién debe ser juez? ¿Cómo se hace una carrera judicial? ¿Quién debe ser fiscal? ¿Y cómo se hace una carrera fiscal? Yo, por ejemplo, en eso creo que hubo un paso muy interesante de mediano y de largo plazo con la iniciativa de la congresista Gladys Echaíz. Ir hacia una escuela de jueces, una escuela de magistrados, como en Francia, como en España, que te haga una carrera. Yo sé que no es la solución al problema de hoy, mucho menos al conflicto que estamos viviendo, pero es la forma de darle a una carrera judicial un rumbo. Esa, por ejemplo, parece una reforma medular. ¿Qué Corte Suprema queremos? La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, y lo digo como abogado litigante, y la Sala Transitoria tienen, creo que más de 10.000 expedientes. ¿Es posible que dos salas que tienen que ilustrar con su jurisprudencia, con 10.000 expedientes, puedan liderar la jurisprudencia? Imposible. Hay que pensar en una Corte Suprema distinta. Necesitamos resolver los problemas ciudadanos con una justicia de paz, que es por donde yo creo que nuestro próximo gobierno y el gobierno de la Alianza Unidad Nacional, que espero llegue al poder, tiene que comenzar. Para los juicios de alimentos, para los problemas cotidianos, para los delitos menores, para los que le van a resolver la vida al ciudadano. Esos jueces de paz que tienen que ser el inicio de una carrera tienen que estar estupendamente pagados, tienen que trabajar con la policía. En fin, hay que hacer una revolución de la justicia más cerca de la gente. En otras palabras, si salimos de esta mediocridad, de esta politización y de esta absurda polarización en la que el país está, para construir, como nuestra alianza propone, la unidad nacional para enfrentar los flagelos de fondo del Perú, otro será nuestro país y esa es la esperanza que tenemos. Son varios los retos que tiene quien asuma el próximo gobierno, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino también desde el Congreso. Por supuesto. ¿No? Hay un balance, digamos, negativo de lo que han sido los últimos 5 años, sin duda. Sin duda. No, la confianza de la población en el sistema democrático se ha visto mermada por hechos que hemos visto, no solamente durante la etapa del señor Castillo, sino luego también el comportamiento en el Congreso, la cantidad de congresistas investigados y el descrédito en general. Sí. Ahora, estaba revisando algunas entrevistas suyas con anterioridad a la formación de la alianza, a la inscripción de esta alianza, y usted hablaba de lograr un frente, que la alternativa era justamente no llegar a las elecciones con esta cantidad de partidos políticos. Eso no ha sido posible. Por lo tanto, vamos a tener que enfrentar nuevamente un tema de atomización que nos puede llevar nuevamente a una segunda vuelta con candidatos que tengan porcentajes pequeños. Es decir, vamos a repetir el escenario de 2021. Eso es lo que dicen algunos analistas. ¿Cómo garantizar que no vuelva a ser una elección y 5 años que han supuesto un retroceso para el Perú? Mávila, con enorme tranquilidad de conciencia puedo decir que mi partido, el Partido Popular Cristiano, y algunos de sus dirigentes hemos dedicado muchas horas, de muchos días, de muchos meses al intento de persuadir a unos y otros de sumar. No fue posible lo que yo hubiera deseado como una persona de una larga trayectoria política que ha vivido esa experiencia y que además cree que el centro-derecha debe estar más unido. Sin embargo, tenazmente, en medio de nuestra tosuda convicción que había que sumar, hemos logrado una alianza que es muy interesante.
Primero porque nos hemos unido a un partido liderado por el general Quiabra, por el congresista Quiabra, por el general Quiabra, que es un hombre que nos da la seguridad que el Perú demanda. Y que en torno a él ha juntado a gente muy valiosa, muchos de ellos con gran experiencia militar o policial, con lo cual, por ejemplo, la bandera de la seguridad es una garantía para el Perú. El Partido Popular Cristiano aporta en ese proyecto la calidad profesional de nuestro presidente Carlos Noijos y el equipo de técnicos, de economistas, de ingenieros que él ha convocado. El propio Quiabra ya ha anunciado que para la gran revolución en materia de infraestructura que el Perú demanda, nadie mejor que un hombre como Noijos que ha demostrado eficiencia. Lo dijo ayer también en la entrevista. Pero pondremos también gente joven como Javier Bedoya y dirigentes en todo el Perú. Y finalmente hemos unido esfuerzos con un movimiento que es el que lideró o formó el hoy fiscal Tomás Aladino Gálvez, que yo he tenido el gusto de conocer, gente sobre todo del norte, gente joven, provinciana, gente chalaca también interesante. Entonces, creo que es una buena combinación, con un plan de gobierno sencillo, con 4 o 5 grandes temas que tienen que ver con la seguridad, con la reforma del Estado, La reforma del Estado es un punto gravitante, Claro, porque por si supuesto. algo ha ocurrido en estos últimos 5 años es el golpe o el impacto negativo a la institucionalidad. Sin duda alguna. Eso lo reconocen la mayoría, prácticamente el 100% de todos los analistas Quien llegue al consultados. gobierno, Mávila, Exacto. Va a tener que deshacer ciertas cosas y rearmar otras. Pero es que- Y por ahí va la pregunta. A ver. ¿Por qué? Hablamos del general Quiabra como una figura que puede enfrentar. Él tiene los pergaminos, conoce de Sin duda. estrategia, tiene una posición firme y clara, sabe perfectamente cómo. Pero estamos hablando de una criminalidad diferente a la que teníamos hace algunos años. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de economías ilegales que tienen brazos políticos. Tienen brazos políticos Sí. que además han logrado infiltrar el Congreso de la República y sectores incluso al margen de la ley que hoy constituyen bolsones electorales interesantes. Por ejemplo, permítame Sí, terminar no, la por supuesto, reflexión. por supuesto. Cuando desde el Congreso se apoya que sigan las cúster, ¿no? Que no terminen de formalizarse, que continúen y se extienda el permiso. Este Congreso lo hace porque reconoce que hay un bolsón electoral que no quiere perder. Los mineros del Reinfo que reclaman, que se niegan a formalizarse, también hay militantes, actualmente representantes de confederaciones de mineros artesanales. No digo que esté mal, pero llama la atención que están militando en partidos políticos. Y hay quienes advierten que el próximo Congreso incluso podría tener en una Cámara de Diputados. Y ahí vamos a tener un problema, sobre todo por la fragmentación, porque cualquier gobierno que entre tras el debilitamiento de la figura presidencial, ¿cómo va a ser sin una bancada aglutinada? Bien. A ver, en primer lugar, creo que nadie ha sido más claro que nuestro candidato en entender que eso que hoy día pasa y que a una madre de familia le afecta cuando sube al micro y la balean, o sea, se balea el micro al que ha subido, o familias que han tenido que cerrar su bodega por la extorsión y el Que chantaje. se han ido del país, Lourdes. Se han ido, por supuesto, que se han ido del país. Capitales que se han retirado, jóvenes que se van. Hace 48 horas mataron a un muchacho de 30 y tantos años porque la línea de buses en las que era, no sé si cobrador o chofer, no pagaba los 10 soles de cupo porque le pasaron de 10 soles creo que a 100, en fin, no sé cuál fue el chantaje, y lo mataron salvajemente. Pero en fin, nadie ha sido más claro en señalar que este no es solo un problema de seguridad ciudadana. Y por eso vale la pena en estas circunstancias tener un general de división que es un estratega. Es un problema de seguridad nacional, con ribetes internacionales, con una presencia de organizaciones criminales internacionales que han penetrado y que, como muy bien señalas, penetran en el Estado. Por tanto, no es solo un problema, por supuesto que es un problema de fuerza en la Fuerza Armada, de inteligencia. Claro, pero lo que me preocupa es que el no haber construido el centro y la derecha una fuerza importante, que no han logrado ponerse de acuerdo y ante la fragmentación que vamos a tener sí o sí en el Congreso, van a tener también que enfrentar las fuerzas que quieran devolverle la institucionalidad al país, y no descarto que haya sectores de la izquierda en ese sentido, algunos infiltrados. No, totalmente de acuerdo. Porque estamos hablando de una criminalidad compleja. Muy compleja. Que maneja dinero y que ya entró, ya pisó el espacio político. Y gracias por esa reflexión, porque se viene una campaña muy dura. Primero por esa fragmentación, en segundo lugar porque esas economías que mueven
miles de millones y que están interesadas en que el Perú no recupere el camino de orden que necesitamos, van a penetrar la política. Y puede ser una campaña hasta violenta. Se está viviendo hoy día la desgracia de la muerte del candidato Uribe Turbay en Colombia, fruto de un país en el que efectivamente el narcotráfico y las fuerzas violentistas han penetrado la política, y eso puede ser muy peligroso. De modo que hay que tener un especial cuidado. Pero finalmente, uno de los deberes que una alianza como la nuestra tiene, que se quiere colocar en la escena política al margen de esta polarización. No es que no tengamos las ideas claras, las tenemos clarísimas. Economía social de mercado, un Estado eficiente, orden en el Perú, una posición internacional que no nos entregue a la China, que negocie con ellos, pero que nos abra también las puertas. Una estrategia geopolítica clara. Absolutamente clara. El sector privado, ¿siente que se ha dejado de lado el sector privado? Al sector privado hay que seguirle dando, hay que darle la confianza para que invierta, porque no hay crecimiento sin inversión, y hay que comprometerlo en la tarea social que surge del uso de los recursos y de la inversión social que las empresas hacen, y también de los recursos que vía obras por impuestos se pueden pagar. Entonces, la revolución que el Perú demanda, la fuerza del próximo gobierno, tiene que tener un acompañamiento parlamentario. Yo creo que vamos a ofrecer, nos ha tocado en este proceso de negociación discutir cada región, qué puesto le toca a cada uno. Estoy segura que todos los partidos integrantes de nuestra alianza, de la Alianza Unidad Nacional, vamos a hacer lo mejor. Puedo asegurar que en el caso de los representantes del Partido Popular Cristiano, esperamos dar una señal de renovación, de caras nuevas, también de experiencia, y espero que estemos a la altura de las circunstancias, porque tienes toda la razón. Se necesita un gobierno claro y fuerte. Yo creo que Quiabra lo garantiza, al lado de un equipo humano de tecnócratas y gente preparada. Pero se necesita un parlamento muy renovado. Exacto, se va a necesitar tender alianzas, sin duda. no solamente antes de la elección, que ya no ha sido posible lograr las que quisiéramos, pero una vez instalado ese presidente o el partido que haya ganado la elección, va a tener una bancada ciertamente reducida y va a tener que trabajar con otras fuerzas políticas. Sin duda. Y eso va a suponer negociaciones. Y por eso, a pesar que lamento mucho que nuestro sincero esfuerzo de sumar me siento muy orgullosa de la alianza que hemos hecho. Creo que es potente, creo que es renovadora, creo que tiene fuerza y capacidad para gobernar el Perú. Pero nunca me oirás, no voy a ser una actora fundamental en esta campaña, pero decir nada de nuestros rivales en el mismo sector. ¿Por qué? Porque todos nos necesitaremos en la segunda vuelta. Yo espero que la Unidad Nacional esté en la segunda vuelta. Extenderemos nuestros brazos para sumar. Llamaremos a aquellos con los que quizás incluso pudimos habernos entendido. Y una vez que estemos en el gobierno, teniendo claridad de conceptos, hay que acabar con esta desgraciada polarización tan necia, tan infantil y tan retrógrada para el Perú. Hay que construir hacia adelante, y eso es lo que propone un partido, una alianza que se llama Con la Unidad Nacional. experiencia que usted tiene en política y habiendo visto tantos años, tantos parlamentos, o sea, tantos presidentes y habiendo participado en tantas campañas, quería hacerle una pregunta antes de pasar a otras que tengo anotadas y que me moría de ganas de proponérselas. Pero bueno, tenemos información de El Poder en Tus Manos. Nosotros aquí en RPP estamos trabajando, siguiendo y produciendo mucha información sobre las elecciones para hacer docencia también entre los ciudadanos. Conoció que 2 ciudadanos, El Poder en Tus Manos, solicitaron a la SUNAR la reserva del nombre Unidad Nacional. Gracias. Por su parte, ni el Partido Popular Cristiano ni el Partido Unidad y Paz, que conforman esta alianza, realizaron dicha reserva, debido a que aún están en proceso de inscripción. ¿No? Esta noche se tendría previsto preguntar sobre el tema al vocero del PPC, es decir, el día de hoy le preguntamos a usted, este caso, sobre este tema, porque según fuentes consultadas, esto respondería a una estrategia para presentar una tacha electoral. Entonces, ¿hay alguien que no quiere abrir el abanico de las posibilidades de elección para los peruanos? Hay un ánimo, ¿no?, que hay de no dejar que se abra la cancha a nuevas propuestas. Muchas gracias. Es un tema muy serio que lamentablemente no es nuevo. Los antecedentes de este señor Moreano, que es el que ha hecho la reserva, y le explico en un minuto, vienen del año 2010. En el 2010, 11, 12, 13, 14, hasta el 22, hace exactamente lo mismo. Nosotros presentamos nuestros papeles, y debo decirlo que no solo a nosotros. A las 3, a las 4 de las 5, una está suspendida. A las 4 alianzas le ha hecho exactamente lo mismo. Nosotros presentamos nuestros papeles impecables el 1 de agosto, incluso un día antes que venciera el plazo.
recabando, por supuesto, la constancia de registros públicos, que no había ninguna denominación Unidad Nacional, no había nadie que tuviera una asociación, una sociedad llamada Unidad Nacional. El día 5 de agosto, cuando ya se había hecho público que las alianzas se habían presentado, el señor resérvenlo. Voy a constituir una asociación que se va a llamar Unidad Nacional. Evidentemente no va a pasar. Esa tacha no tiene ni pies ni cabeza. Ya lo ha hecho en otras oportunidades y el tema ha sido rechazado. Ya ha sido denunciado penalmente y no pasa nada. Pero creo que tenemos que levantar la voz porque lo ha hecho con las 4 alianzas. Por eso mismo hago la pregunta. Es decir, evidente. ¿hay un ánimo o hay supuesto. alguien que está interesado en bloquearle el camino a las alianzas? Y digo esto no solamente a las alianzas, sino a todo aquello que suponga cambiar un poco o innovar, proponer algo nuevo al statu quo político que está en este momento cómodo en esta alianza Ejecutivo-Parlamento, donde Mira, nadie no, se ataca y nadie se cuestiona y nadie... No, mira, te diría que no es ¿Se ni siquiera un controla? tema político, porque Ajá. ataca a todo el mundo. Y en los antecedentes verías que han partido de todos los antecedentes. Es un tema de extorsión grosero. ¿Cuál es mi reflexión entonces? Y gracias por preguntármelo, porque hoy hemos presentado todo lo que nos habían observado, absolutamente claro. Estamos tranquilos de haber cumplido estrictamente todas las preguntas, cuestionamientos que se nos han hecho. Pero sería vergonzoso que un móvil cuasi delictivo, nosotros vamos a denunciar penalmente para prevención del delito el tema, porque es un delito. O sea, yo te pongo este nombre, después te presento una tacha y después te extorsiono, porque los plazos son muy cortos. ¿Qué queremos? Primero, que estas tachas con los antecedentes que hay sean rechazadas de inmediato, nada de audiencia. Y en segundo lugar, nos hemos dirigido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para decirle, doctor Burneo, confiamos en que usted lidere un proceso en el que no hayan estos cuestionamientos. El PPC ya fue víctima de problemas administrativos que le impidieron participar en el proceso electoral. Después de 2 años o de 3 años ganamos todas las acciones de amparo. Sí, Está en no juego quiero que me derecho gane a el tiempo. Así es que ese delito no puede pasar. Tengo y algunas esperamos preguntas. rápidamente. A ver, 5 años, digamos, de retroceso para el Perú. ¿Cuál ¿Estos? es? Sí. Sí, sin duda. ¿Qué suponen estos 5 años? Es decir, ¿cuál será el legado de lo que ha sido el gobierno de Castillo y Boluarte? El Perú estaba encaminado en una dirección que nos hacía sentir mucha ilusión. Es verdad que el proceso es un poco anterior, comienza más en el 17 con la caída del señor Kuczynski y todos los problemas que vienen, y terminamos en Castillo. Castillo es la infiltración del senderismo en el gobierno, la incapacidad y la corrupción más absoluta. A la señora Boluarte, en ese cuarto de página que tiene los libros, habrá que reconocerle algo, que sí hay que reconocérselo. Dio un cauce constitucional en razón de ser la persona llamada a gobernar, y su reciente mensaje del 28 de julio daría la impresión que un poquito tarde, pero se ha dado cuenta que el carro al que se subió y que ahora desconoce era el carro que nos conducía al abismo. Pero tiene el problema de que finalmente no es un gobierno con un programa. No, por supuesto Ella que llega no. finalmente, tiene que tender alianzas, tiene que ceder incluso espacio en el gobierno a otras fuerzas políticas, porque de eso depende su supervivencia. Y aquí una pregunta. Y el pacto por durar ha sido terrible. Así es. Es un pacto por durar, Así es. ¿no? ¿Cómo entender, por ejemplo, el ejercicio de bancadas importantes que uno dice, caramba, ¿qué pasó? ¿No? En su momento, las fuerzas de derecha, la mayoría, apoyaron a la señora Keiko Fujimori frente a lo que era la propuesta de Castillo. Pero el comportamiento de la bancada fujimorista durante el gobierno de PPK, y es más, la propia Keiko Fujimori en alguna entrevista lo ha reconocido, sí. Dijo que no era el adecuado. Y en este gobierno nos sorprenden con una alianza con el serronismo. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene alguien que ha llegado tantas veces a una segunda vuelta y a quien usted le ha aconsejado ir ahora como cabeza de Senado, pero que sin duda es una fuerza política que podría también tentar el pase a segunda vuelta? Es una fuerza relevante, sin duda. Yo creo que las responsabilidades en el Congreso hoy día son muy compartidas, y por eso espero que una fuerza como Unidad Nacional traiga una dosis de renovación. Creo que han cumplido una tarea importante en la defensa democrática inicialmente, y podría destacar algunas personalidades que lo han hecho, pero creo que esta segunda etapa en el que el esfuerzo ha sido ver cómo se duraba y cómo efectivamente también por falta de cohesión, incluso de los más afines, se han hecho pactos que son pactos de conducción del Congreso. Yo no negaré que también en los años en que Roberto Ramírez del Villar fue elegido diputado, presidente de la Cámara de Diputados, teniendo
a una persona que se comportó además como un caballero, a César Barrera Bazán de la Izquierda Unida, de su primer vicepresidente. O sea, no es que yo me asuste estos pactos, pero claro, evidentemente había habido una confrontación política muy fuerte y sorprendió la presencia de Perú Libre en esta mesa. Dejando de lado esta etapa, que ha sido en mi concepto el acompañamiento al esfuerzo de durar, y reconociendo, sin embargo, que haber salido de Castillo fue muy importante también y que nunca más debemos repetir esta historia, lo que yo invito a los peruanos, y te agradezco la pregunta para hacer esa reflexión, a pensar en algo nuevo. Y creo que eso es lo que Unidad Nacional trae. Unión, esfuerzo, sensatez, calidad en sus líderes, fuerza para gobernar, pero también técnica y conocimiento, y espero que mucha gente nueva que le dé a la política y al Parlamento Nacional un horizonte nuevo. Yo no estaré en esa batalla, yo estaré atrás como estoy hoy día, apuntalando con mucha ilusión este proyecto que yo creo que es la esperanza para el Perú, y los invito a que nos acompañen. Y por eso, gracias por preguntarme esto, porque sería una vergüenza que estos malhadados pasos de gente que está cometiendo delitos no encuentren en el Jurado Nacional de Elecciones y antes en el ROP un paralelo fortísimo. Ha sido un Terminamos. placer conversar con Encantada, usted. Mabel, Ojalá gracias. tendremos nuevas oportunidades porque viene una campaña larga y hay que colocar temas de discusión y pedirle a los candidatos también que nos digan cómo van a abordar los grandes problemas que tiene el Perú en este momento. No sé cómo se van a repartir para darle espacio a 37 candidatos, pero espero que el nuestro esté siempre en primera fila. Haremos el intento. Estoy y la ventaja de Roberto Quiabra es que habla muy cortito, muy concreto, y eso va a ser muy bueno en la campaña. Bueno, muy bien. Punto a favor del general Roberto Quiabra, que nos ha visitado también antes aquí en el programa. Ha sido Lourdes Flores Naro. Nosotros vamos a una pausa, pero vamos a regresar para retomar el tema de la Fiscalía y la situación en el Ministerio Público con el abogado de la Fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa. El doctor Luciano López estará con nosotros.